Ya, vamos a ir con la anatomía del pie. Para que cada presentación no se haga tan larga, la voy a dividir nuevamente en la primera parte, que van a ser los huesos y articulaciones. La segunda parte van a ser los músculos y la tercera parte también los músculos, pero de otra parte. Entonces así el video no se hace tan largo y tan monótono. Ya, tenemos que ver entonces cómo se articula la porción de la pierna con lo que es el pie, principalmente a través de la articulación talocrural, como podemos ver aquí, entre el talo y la tibia y la fíbula. Aquí en este lugar podemos ver las caras articulares de la tibia y de la fíbula, que van a estar articulando con el talo, o también llamado astrágalo, pero para nosotros va a ser el talo. Esta articulación se denomina talocrural. ¿Por qué talocrural? Porque no es talo o tibio talar o talo tibial, como de repente hay errores, porque articula con los dos huesos, no articula con uno solo. Por tanto, es una articulación de 3 huesos. Y es una articulación de tipo sinovial, ya gínglimo, de tipo diartrosis. O sea, ¿por qué es de tipo gínglimo? Porque la forma que tiene es de gínglimo o troclear, que es exactamente lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el talo en la parte superior tiene una tróclea. Sin embargo, el movimiento que tiene la articulación talocrural puede hacer flexoextensión y además aducción y abducción. Por lo tanto, nosotros podemos hacer incluso el movimiento de circunducción. ¿Ya? Entonces, físicamente es una articulación sinovial de tipo troclear o gínglimo, eso está claro, pero actuaría como una articulación de tipo contilia. Ya, aquí podemos ver cómo esta articulación también está ayudada por los ligamentos tibiofibulares anteriores y tibiofibulares posteriores. Ya, si nosotros vemos una radiografía, vamos a ver que, fíjense, este es una articulación talocrural muy bien. No se ve ninguna patología. Podemos ver ahí ya el espacio interarticular bastante bien, ya tiene su espacio con su líquido, así que no debería haber problema. Pero es para que se fijen cómo la tróclea del talo articula no solamente con la tibia, sino también con la fíbula y cierta parte con el maleolo tibial. Articulación talocrural, los ligamentos que van a ayudar. ¿Por qué? Porque esta zona es una zona bastante delicada debido al movimiento y al soporte de peso que tiene, porque va a tener que soportar todo el peso del cuerpo. Y además es muy móvil, por lo tanto va a presentar ligamentos colaterales, los ligamentos colaterales laterales y el ligamento colateral medial. Los ligamentos colaterales laterales son los que más se lesionan. Son sobre el 90% de las lesiones del tobillo, ya tienen que ver con estos ligamentos, que es lo típico que uno denomina fractura. Vamos a tener 3 ligamentos. El ligamento talofibular, fíjense, ya que va desde el talo hacia la fíbula, por eso se denomina talo fibular anterior. Y por posterior tenemos el talo fibular, fíjense acá tenemos la parte posterior del talo con la fíbula. Y aquí vamos a tener que el calcáneo se une con la fíbula, por lo tanto va a ser el ligamento calcáneo fibular. Además, no solamente va a recibir ayuda de estos ligamentos, sino que de estos tendones, que ustedes recordarán, aquí tenemos el hueso de la fíbula, por lo tanto es el fibular corto y el fibular largo que van a estar ayudando a esta articulación. Entonces, por el otro lado, en el lado medial vamos a tener el ligamento colateral medial, o también ligamento deltoideo, que va a tener 4 porciones. Va a tener la porción más anterior, que es la porción tibio-talar anterior. ¿Por qué tibio-talar anterior? Porque en la parte posterior va a tener la porción tibio-talar posterior. No tiene mucha ciencia, ¿no? Después vamos a encontrar
porción tibiocalcánea y la porción tibionavicular. Fíjense cómo llega al hueso navicular. Y aquí llega el sustentáculo del talo. Esta articulación es bastante estable, ya es muy difícil que nosotros suframos un esguince medial. Como les dije, la mayoría de las veces es lateral y ocurre cuando nosotros caminamos en lugares que no son planos, sino que son irregulares, y el caso de las mujeres es bastante común en la utilización de tacos. Ya tiene una sustentabilidad más inestable, por lo tanto tienden a sufrir muchos esguinces. ¿Y cuál es el problema que pasa con esto? Que no tratamos esas torceduras, las dejamos pasar y los ligamentos después no se vuelven no vuelven a sanar completamente. Entonces nos volvemos a torcer de nuevo. Por eso es que es muy importante la actividad del kinesiólogo en esto, ya que una vez producida la torcedura, se rompen algunas fibras de los ligamentos y el kinesiólogo tiene que hacer los ejercicios para que las fibras colágeno del ligamento vuelvan a estar en dirección para soportar el peso. ¿Cuáles son los huesos que conforman el pie? Entonces ya habíamos visto del talo, que se va a cortar en la parte superior. Aquí tenemos su tróclea, el calcáneo, que va a recibir casi todo el peso y tiene que distribuir el peso hacia posterior, fíjense, hacia su parte posterior y hacia la parte anterior, como ya vamos a ver. Y además tenemos el talo y el calcáneo forman la primera fila, y la segunda fila va a estar conformado por el navicular, que va a articular directamente con el talo, el cuboides y los cuneiformes, el cuneiforme medial, cuneiforme intermedio y el cuneiforme lateral. Ya esos son los huesos. Si ustedes se fijan, tenemos un hueso menos que en la mano, que sería el pisiforme, que no se encuentra porque aquí no tenemos ningún hueso sesamoideo. Ahora, veamos ya el calcáneo en una visión inferior, o sea, estamos viendo el calcáneo de una visión inferior. Vamos a encontrar que su parte posterior tiene la tuberosidad calcánea, donde ya vimos que ahí se inserta el tendón calcáneo. Además, como vamos a ver ahora, de ahí se van a originar bastantes estructuras ligamentosas y aponeuróticas, ¿ya? Y además de eso, los músculos. O sea, es de mucha importancia. Por eso vamos a presentar procesos, que el proceso lateral y el proceso medial. Si nos vamos más adelante, vamos a tener el sustentáculo del talo, que, como el nombre lo dice, soporta el peso del talo. Por lo tanto, tiene que ser una estructura bastante fuerte. Y debajo, justo debajo del sustentáculo del talo, se produce un surco porque es el lugar donde va a pasar el tendón del músculo flexor largo del hallux. Al otro lado, en la parte lateral, tenemos la tróclea fibular, ya debido a que ahí va a pasar por debajo el tendón fibular largo. Aquí tenemos el calcáneo más aislado, donde lo podemos ver más bonito. Fíjense aquí cómo está el sustentáculo del talo, ahí la tróclea fibular, y inmediatamente por debajo de la tróclea fibular tenemos el surco ya para el tendón del músculo fibular largo, ¿cierto? Lindo, ¿no? La cara articular para el talo, la tróclea fibular, el surco del tendón del músculo fibular largo, nada del otro mundo, y el sustentáculo del talo. Fíjense cómo el calcáneo articula directamente con el talo y además con el cuboide, y en cierto grado, pero más lejos, no una articulación muy directa, con el navicular. Ahí se me está olvidando lo que ya habíamos visto antes, como el surco ya va a venir por acá y se va a producir el surco para el tendón del músculo flexor largo del hallux. Ahora veamos el talo. Si lo vemos en una parte superior, aquí fíjense, tiene la típica forma de una tróclea. Recuerden la tróclea humeral, ya que tiene una parte sobresaliente y en medio tiene como un surco. Eso es una tróclea. Por lo tanto, se va a denominar la tróclea del talo. Y hacia anterior va a presentar una cabeza, ya que es la cara articular con el navicular. Y ustedes acuérdense siempre que cuando hay una cabeza, se produce una articulación de tipo sinovial esferoidea. Por lo tanto, la articulación talo-navicular va a ser ya sinovial esferoidea. Por debajo de la cabeza tenemos un estrechamiento, por lo tanto se denomina lo que es el cuello del talo, la tróclea.
y la carilla malleolar lateral, que es donde se va a ubicar con el malleolo lateral o de la fíbula, y la carilla malleolar medial o de la tibia. Y en la parte posterior, todavía no, estamos en el proceso lateral del talo, y esto que es bien importante, dos tubérculos en la parte posterior, tubérculo medial y tubérculo lateral del talo, y entre medio, ambos van a conformar lo que es el proceso posterior del talo, y entre medio de eso se produce el surco, que es por donde va a pasar el tendón del músculo flexor largo del hálux. Ya justo ahí le deja su surquito para que pase este tendón. Aquí tenemos nuevamente cómo sería el pie. Fíjense cómo aquí tenemos un arco longitudinal que es no es tan grande, pero aquí sí, en la zona medial tenemos un arco longitudinal bastante amplio, que ya tenemos que ver que es la posición normal para soportar el peso. Y tenemos lo mismo que ya habíamos visto, ¿ya? O sea, y esta parte de aquí se produce entre el talo y el calcáneo, se produce como una zona donde no hay hueso, no hay ligamentos ni nada, sino que es como una zona vacía, y por eso es que se llama el seno del tarso. Particularidades que van a tener los huesos del pie, entonces, los metatarsianos. Nosotros nos vamos a fijar que el primer metatarsiano es el más corto y además el más voluminoso, en tanto que el segundo metatarsiano, antes que me vaya el segundo metatarsiano, el primer metatarsiano tiene aquí la tuberosidad metatarsiana, que ustedes recordarán es donde se inserta el tendón del músculo fibular largo. El segundo metatarsiano, ya los metatarsianos son huesos largos, por lo tanto van a tener sus epífisis proximal y epífisis distal, que en este caso se le va a denominar la base, y la cabeza y el cuerpo. Este es el hueso que tiende más a fracturarse en caso de que caiga algo pesado sobre el pie, especialmente en las construcciones, por eso que se tienen que utilizar las botas de seguridad. El tercero no tiene mucha gracia, el cuarto tampoco, pero sí el quinto vuelve a tener uno, porque se ve aquí una tuberosidad bastante grande, que es donde se inserta el tendón del músculo fibular corto. Ya, así que ahí vamos a tener las ciertas particularidades que vamos a presentar. ¡Uy! ¿Qué tenemos ahí? ¿Cómo se produce el esguince externo de tobillo? Fíjense cómo hay un estiramiento aquí de los ligamentos. Ya aquí en este caso, lamentablemente, no creo que solo hay un esguince, sino que probablemente hay una fractura ya de la cabeza de la tibia. Ya en estos casos, cuando se producen esas cosas, hay fractura. Articulaciones que vamos a encontrar en el pie. Son varias articulaciones, así que vamos a ir viéndola por parte. La primera, la que ya vimos, que es la articulación talocrural, que es de tipo troclear o gínglimo. Después tenemos la articulación talocalcánea entre el talo y el hueso calcáneo, que es de tipo troclear. Después tenemos la articulación talocalcáneo navicular, que se produce entre los tres, que es esferoidea, especialmente entre el talo y el navicular, como ya habíamos visto. La articulación calcáneo-cuboidea es de tipo celar, o sea, como en silla de montar, que vamos a encontrar aquí. Y fíjense que aquí hay una línea, porque entre estas dos articulaciones ya se produce la articulación transversa del tarso, o también llamada la articulación de Chopard. Ya vamos a ver cierta particularidad no muy agradable de esa porción. Después tenemos la articulación entre el navicular y los cuneiformes, que se llama cuneo-navicular, que es de tipo sinovial plana. Después la articulación intercuneiforme, que es exactamente igual, sinovial plana. La articulación tarso-metatarsiana, también sinovial plana. Pero la articulación entre medio, intermetatarsiana, también es sinovial plana. Y la articulación metatarso-falángica, que es como de los dedos, es de tipo sinovial condilia. En tanto que las articulaciones
interfalángicas del pie son igual que los de la mano. ¿De qué tipo? ¿Sí se acuerdan? Sinovial de tipo Ginglimo. Ya podemos hacer solamente flexo-extensión. Y finalmente nos queda la articulación tarsiana, que es la articulación que se va a producir entre medio con algunos ligamentos interosos que van a estar uniendo todos los huesos del tarso. Por eso que el pie es una estructura muy sólida, ya debido a que tiene que soportar todo el peso corporal. Y aquí tenemos entonces nuevamente la articulación talocalcáneo-navicular y la articulación calcáneo-cuboidea, que yo les había dicho que es la articulación transversa del tarso de Chopard. Es una articulación que, si ustedes pueden ver, se produce exactamente aquí. Y además de esa tenemos la articulación de Lisfranc, que es la articulación tarso-metatarsiana, que son lugares que lamentablemente durante la esclavitud se utilizaban para cortar el pie de los esclavos, así no puedan escapar. ¿Ya? Entonces es un lugar que es de fácil corte, colocaban el cuchillo en esta zona y pasaba directamente. O también aquí en la articulación tarso-metatarsiana. Para eso, para hacer daño, sí que son buenos anatomistas. O también muchas veces le cortaban el alus o el dedo gordo del pie, como ya vamos a ver, que tiene mucha importancia en la etapa de propulsión de la marcha. Después, este es un ligamento que sí debemos conocer, que es el ligamento plantar. Es un ligamento que va, miren, desde la tuberosidad calcánea hacia la base de los cuatro metatarsianos, o sea, del segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Qué importancia tiene? Que este ligamento ayuda a mantener el arco longitudinal. Nosotros en el pie tenemos dos arcos longitudinales, el arco longitudinal medial y el arco longitudinal lateral. Y además, aquí en lo que son la parte del tarso, vamos a tener el arco transverso. Ya que ya vamos a ver que ahí también se producen algunas lesiones. Y si ustedes se fijan, para producir ese arco longitudinal se necesitan de muchas estructuras. Una de esas estructuras es el ligamento plantar largo. Si este ligamento por alguna forma tiene o se encuentra muy lábil, muy elástico, el pie puede caer. ¿Ya? Pero no solo eso, sino que se va a ver ayudado por la aponeurosis plantar y además por, miren, los tendones del fibular corto y el fibular largo. Todo eso va a ayudar a que nosotros tengamos el arco longitudinal, que soporta mejor el peso, distribuye de mejor forma el peso en el pie, ya a diferencia del pie plano, ya, o el pie cabo, donde no se distribuyen de buena manera las fuerzas que vienen desde todo el cuerpo. Y entre la articulación interfalángica, los ligamentos más importantes que vamos a encontrar son los ligamentos colaterales y los ligamentos plantares, debido a que se van a encontrar por debajo. Y con eso tenemos la primera parte, que son los huesos y las articulaciones. Vamos a continuar con los músculos, pero en otra presentación. Nos vemos.